Un momento, señores. Fue mi cumple y como no soy el CEO de Lootbar y no soy el CEO de Hoyoverse, hay aquí un pack de 100 que está limitado una vez por cuenta y lo acaban de reactivar solo a 70, como estáis viendo aquí arriba. Llega en 2 minutos a tu cuenta y si alguien me quiere felicitar por mi cumpleaños y no sabe cómo hacerlo, simplemente ahí tenéis la forma con el link aquí abajo en la descripción. Es una locura y Lootbar se ha vuelto loco. No os quito más tiempo, señores. Disfrutar del vídeo. Bienvenidos, damas y caballeros. Pongan cine para algoritmo en los comentarios a la build legendaria de Sinex, sin extremidades. Exodia, porque tienes que reunir los brazos y las piernas. Muñoncito, para los amigos. Y dejadme en los comentarios cómo llamáis a Skirk. Hoy vamos a ver cómo uno de los mejores DPS del juego se construye. Hablaremos de la calamidad de Esu, hablaremos del set de Cazador Fantasmal versus su set, hablaremos de Skirk Nuker en el equipo de Neuvillette, que se ha probado muchísimo y actualmente tiene posibilidades de ser el mejor equipo de Neuvillette. Hablaremos de las constelaciones, porque no tengo y no voy a sacar porque ya es muy poderosa AC0. Hablaremos también de todo lo importante del personaje y de cuánto depende de Scoffy, porque estaréis teniendo vídeos por aquí sin Scoffy y pierde daño, pero tiene pros también sin Scoffy. Y sobre todo hablaremos de los talentos, porque mucha gente está pensando que se suben los normales porque va normales y no se suben los normales. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo que os al vídeo, recordar y apoyar este vídeo. Si este vídeo de Skirk llega a 100.000 visitas, compartirlo, voy a añadir 2 Skirks más para sortear al total de Skirks para vosotros, y solo por comentar, dar like y suscribirse con campanita también participáis en el sorteo tanto de Bendy como de Skirk, venir a los directos. Que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Me estáis haciendo pasar, y no es broma, la semana más feliz, increíble, brutal de mi vida, que es la semana del cumpleaños, con el banner, con el apoyo de toda la comunidad, con haber llegado a 100 millones de visitas aquí en el canal de YouTube. Así que os voy a dar la mejor build de Skirk hasta la fecha. Pues bien, ella es un hiper carry crío en campo, que tiene el potencial de ser el segundo mejor carry del juego junto a Neuvillette, y en condiciones de todo C0 o sin Scoffy. En todo C0 puede ser el cuarto mejor carry del juego por encima de Varesa a la par que Arlequino, pero sin Scoffy se queda cerca del top 12, top 13, por debajo de Navia, cerca de Clorinde, por encima de Raiden C2 y de Jutao. Más o menos es el nivel, con lo cual igual sin Scoffy se puede jugar y te pasa las alas del abismo, pero hay mucha diferencia de daño. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Primero, la habilidad elemental es donde está reflejado el escalado de ataques normales y todo lo importante del personaje. Tiene cooldown de 8 segundos, con lo cual si rompes la rotación antes por hacer cualquier cosa, vas a salir, volver a tirar cosas con el equipo y volver a entrar, y te da rotaciones flexibles, pero ahora explico la rotación normal. La ulti tiene 2 formas de usarse con cooldown de 15. Una de las formas es cuando tienes menos de 50 puntos de la serpiente, se activa un modo que te bufa los ataques normales bastante, pero cuando tiras la elemental cargada y tienes más de 50 puntos de la serpiente, cuando tiras la elemental cargada absorbes las grietas que hay en el campo, tiras elemental cargada ulti, entonces de esa forma tiras la ulti modo nuke para hacer daño o como sub DPS de Neuvillette. Hay mucha gente que dice que las skills de Skirk son mucho texto, os lo voy a resumir. Tiene 2 rotaciones. La primera rotación es la elemental normal, y seguro la estáis viendo por ahí en campo. Tiráis 5 ataques normales, tiráis la elemental, o sea, tiráis la ulti, veis que no tiro la ulti a daño, tiráis un cargado para absorber las grietas y os quedáis pegando ya normales hasta que se acabe la rotación y los puntos. En ese caso empecéis a rotar. Es así de fácil. Hay una rotación un poco más técnica que dicen, pues la elemental, 5 normales, ulti, cargado, 5 normales. Es algo así. Pero vais a medir muy fácil cómo se hace, porque es una vez la elemental, una pequeña rotación hasta que hace ese golpe, tiráis la ulti, aquí tiráis el cargado para absorber grietas y pegáis otra vez. Y ahí se acaba. Es así de sencillo. Cuando absorbéis las grietas, veis que la ulti se llena un poquito más, y en ese momento es cuando vais a poder volver a absorberlas para estar más tiempo, así de fácil. Luego, la elemental cargada es la que os habilita a tirar la ulti, entonces elemental cargada. No tengo ahora mismo la ulti, pero aquí podría tirar la ulti y se tira en modo nuke. Es así de fácil. Lo vuelvo a repetir en Razor. Elemental normal, 5 ataques normales. Ulti cargado, 5 ataques normales, salís del campo.
Esa es la rotación ataques normales muy poderosa, la más poderosa. Rotación Nuke, sobre todo para sub DPS de Neuvillette. Elemental cargada y la ulti directamente y os salís del campo. Esa es para jugarla a nuker y reventar bosses. Ese es el mucho texto de Skirk, es muy fácil. Y luego tiene 2 talentos que básicamente... Este de aquí es un pasivo que, si todos los personajes son hidrosocríos, aumentan 1 la elemental de todo el equipo. Este talento de aquí, si el resto de personajes del equipo son hidrosocríos, cada hidrocrío que golpea a un enemigo te da un stack, hasta máximo 3 stacks, 1 por personaje, y ese stack te da daño en tu elemental y en tu ulti, en los ataques normales hasta un 170%, 3 stacks, 120, 2 stacks. Si quitáis un hidro o un crío del equipo y no jugáis full hidros y críos, te da un 50% menos de daño en normales y un 45% menos de daño en tu ulti. Resumen, el talento Retorno al Olvido te está explicando que igual que Scoffy juegues full críos y full hidros, no juegues Shironen, no juegues ninguna otra cosa. Y esto de aquí es que al absorber las grietas, que es distinto a la pasiva de los stacks, te va a dar más puntos de la serpiente. Si tienes más puntos de la serpiente, modo ataques normales, cuando tiras la ulti en la primera rotación haces más daño de normales, y si tienes más puntos de la serpiente, de la astucia de la serpiente, cuando haces rotación de nuke de la ulti, a más puntos de la astucia de la serpiente tirando la ulti nuke, la ulti hace mucho más daño. Mucho es muchísimo, es una locura. Esto es Skirk muy fácilmente explicada. No tiene más, no usa energía y se juega 1, se prioriza los normales para cronar, o sea, perdón, la elemental para cronar, y luego se prioriza la ulti, que a mí me faltan aquí 6 libritos, pero la voy a meter doble corona. Eso es Skirk. Ahora, constelaciones. La verdad es que recomendaría C0 y Arma, pero incluso si vais a jugar con Citlali o algún personaje de escudo, C0 con Calamidad de Esu es Jesucristo, es fuertísima. Hay un gameplay que estaréis viendo de fondo donde me pasé el abismo con Skirk C0, nivel 1, talentos 1. Con obviamente Furina, Scoffy y demás, pero el daño base de ella es increíble. O sea que la recomendación real es C0 Calamidad de Esu. Para quien quiera sacar su arma o constelaciones, os recomiendo Lootbar aquí abajo en la descripción, porque además hay un pack especial de $70 que seguramente visteis al principio del vídeo. Pero bueno, constelaciones para las ballenas. La C1 lo que hace es fortalecer el daño y el talento pasivo. La razón más allá de la razón, que es básicamente lo de absorber las grietas que hay en el campo para los puntos de astucia. Y como veis aquí dice que invocas un filo cristalino adicional al absorber las grietas del vacío que inflige un 500% de daño al ataque de Skirk. Es un golpe muy fuerte y se considera daño de ataque cargado. Cada vez que absorbes grietas de la serpiente y no tiene un cooldown interno, con lo cual seguramente lo puedas hacer 2 veces por rotación, alguna rotación muy rara que rompas 3. No es fuerte. La C1 no tenéis que ir por ella. La C1 no cambia el gameplay y no es buena. Es o C0 arma o si estáis locos, pues para ir por la C2 que sí está rota. La C2 sí está rota y como veis dice que en cualquiera de tus formas recibes 10 puntos más de astucia de la serpiente. Tanto para hacer más daño a ataques normales como para hacer más daño con la ulti, tanto como te dé la gana de hacer la rotación. Aparte de usar la definitiva también, ahí lo pone, y además al utilizar Caos Exterminio, que es el modo ataques normales, que es su modo con más daño, recibes 70% de ataque 12 segundos. La C2 es buena por los 70% de ataque y los 10 puntos extra para hacer más daño de normales o con la ulti, pero sobre todo con el 70% de ataque en modo ataques normales. Eso es explicado. Skirk en Razor. ¿Es fuerte? Es muy fuerte. ¿Seguiría recomendando porque requieres menos deseos C0 y arma? Lo seguiría recomendando. Esto y esto, elemental y últimas 3 básicamente. La C4, como veis, fortalece el efecto del talento pasivo Retorno del Olvido, de manera que cada acumulación de Skirk le da un 10, 20, 40% de ataque a Skirk. O sea que es 40% más de ataque. Como veis, te da mucho ataque porque la proporción la capeas normalmente. Y la C6 es una burrada de daño como los carries cuando es a C6. No suelo recomendarlo, no suelen cambiar demasiado. Acabáis de ver cómo acabo de destrozar un montón de enemigos de una rotación a C0 con Skirk. Así que bueno, la C6 es mucho daño, mucho texto, pero lo de siempre. Más probabilidad, más ataques, hits adicionales, muchísimo daño. Sets. Bien, ella prácticamente siempre va a buscar reloj de ataque, Cali de crío, y el casco puede ser o de daño crítico o de ataque porcentual cuando capeas el daño crítico. Ejemplos, yo tengo un casco de ataque y si vamos a la proporción, como veis ahora tengo 42 más 15 de la consonancia, 52 más 15 de la consonancia, 67, me faltan 13 de probabilidad para llegar a 80. Recomendaría llegar a 80
Y daño crítico tengo 195 porque tengo el arma activada ahora mismo que me da 40 daño crítico, pero es que además yo tengo la C1 de Scoffy que me da 60 de crítico crío. Con lo cual, ahora mismo tengo 255 de daño crítico, me sobra. Me faltarían 13 de probabilidad para llegar a 80. Con lo cual, con el casco de ataque incluido estos stats, está bien el casco de ataque. Si no llegáis a 80 de probabilidad, 245 o más de daño, entonces el casco debe ser de daño crítico para capear la proporción. Substat, proporción crítica, ataque porcentual y punto. Ya sabéis cómo funciona Skirk, no utiliza ni recarga ni nada. Proporción crítica, ataque porcentual. Ahora, los sets. El cazador fantasmal y el gran dilema. Cuando capeáis proporción, es mucho más daño el daño que os da su set, porque es daño infligido que es superior a la proporción crítica y a todo lo que capeáis. El set de cazador fantasmal no está mal, pero el problema es, número uno, que os va a sobrar la probabilidad en cierto punto y querréis un set que os complete y os dé daño por encima del capeo de proporción, y como veis yo capeo proporción aún con su set y la tengo de 0 y arma. Y que además el set de cazador fantasmal os obliga a jugar siempre con Furina, y mucha gente está jugando Skirk sin Furina para liberar a Furina para otro equipo, y se puede jugar Skirk, Yelan, otro crío y Scoffy. Aparte de que, por último, no está mal ese set para gente que sea nueva o le cueste todavía farmear el nuevo set, pero objetivamente en builds late de AR 56-57 para arriba te da menos daño objetivo. Es solo una build provisional que es bastante estable, que te compensa bien la proporción crítica, y a malos substat aprovechas mejor algunos stats como el ataque porque capeas la proporción fácil, pero en late necesitas su set. Es como expliqué en muchos vídeos, igual que mucha gente lleva gladiador en arlequino pero al final le mete su set, o mucha gente que lleva pues lo mismo, cosas temporales hasta que consigue el set bueno del personaje, como quien lleva obsidiana en Varesa, pero todo el mundo en late al final lleva su propio set en Varesa. Entonces, ¿podéis llevar cazador fantasmal? Está bien, te dan daño estable. Si estáis muy enfadados con los artefactos y los preset no son preset, es otro vídeo que haré, pero nos han timado con los preset, gente. Pues básicamente el cazador fantasmal no está del todo mal, pero siempre al final su mejor set va a ser su set. Armas. Esto está buenísimo. Armas, vamos a hablar de las 4 estrellas. No compréis pases de batalla porque 2 armas free to play son sus mejores armas 4 estrellas, superando muchísimas armas de 5 estrellas. Las 2 armas son la calamidad de Esu, pero si lleváis escudo, y es un arma que supera muchas armas 5 estrellas, que la tendré por aquí, no sé dónde está, pero la debo tener por aquí seguro. Esta aquí, calamidad de Esu, que nos da un montón de ataque y ataque porcentual, 16 de probabilidad en ataques normales, que su rotación de más daños, ataques normales como expliqué, y 40% de daño de ataque normal, que es todo su daño prácticamente en su rotación con más daño. Este arma es Jesucristo, te da probabilidad con lo que te ayuda a capear la proporción, pero depende de un escudo, con lo cual si os tienes que jugar un personaje de escudo en el equipo, es decir, una Citlali, una Layla, un Dahlia, un lo que sea que te dé escudo, básicamente. Una Diona incluso, pero Diona es un poco mala para Skirk, pero bueno. Entonces, calamidad de su mejor arma 4 estrellas. Siguiente mejor arma 4 estrellas, que tiene la ventaja que no depende de un escudo, pero que también es tan fuerte como la calamidad de Esu, si capeáis proporción. El arma de la forja de Fontaine, creo que es el Requiem Abisal, arma de la forja de Fontaine de 4 estrellas. Ese arma R5 te da una burrada de ataque, 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 ataque. Pero ese ataque lo aprovechas con Skirk todo si capeas la proporción crítica con buffos externos o muy buenos ítems, o incluso el cazador fantasmal. Con lo cual, ese arma también a nivel de 4 estrellas, increíblemente poderoso por encima de otras armas 5 estrellas. Y a nivel de armas 5 estrellas, su arma es su mejor arma, y esto siempre es igual a los personajes, pero las armas que más rendimiento saca son el Midsplitter, el arma de Shiori que te da 88 daño crítico y te da daño a ataques normales, el arma al Heizar un poco menos porque no llevarás maestría, el cortador primordial de Jade que te da 44 de probabilidad crítica si no llevas set de cazador fantasmal y convierte luego mucha vida en ataque y te da más ataque total y porcentual, aunque el base es un poco bajo de ese arma. Y se me está olvidando algún arma de 5 estrellas de proporción crítica, pero vamos, por ahí más o menos vamos con la de 5 estrellas. Consejo general, la calamidad de eso, si vais con escudo, es casi que menos por encima del Midsplitter o de su propio arma, directamente calamidad de Esu, pero intentando capear las proporciones críticas. Y luego stats, tenéis que llevar 180 de recarga de energía, no mentira, imaginar llevar 180 en Skirk que no usa recarga. Tenéis que calcular que tenéis que tener unos 60-65 de probabilidad más 15 de la consonancia cerca de 80,
Que el daño crítico tenéis que sumar siempre pues el arma cuando no esté activo, que son 40 si la tenéis, y si tenéis Scoffy C1, 60 más del casco. Como veis aquí yo llevo casco de ataque, pero porque tengo ahora mismo Scoffy C1. Pero si mi Scoffy fuese C0, entonces debería ponerle estos cascos de daño crítico y aún así, y con su set, capearía la proporción crítica, cosa que obviamente no hago ahora y me falta probabilidad, pero sí capeo el daño crítico. Entonces, la proporción es intentar llegar a 80 de probabilidad sumando la consonancia, 240, 250 de daño sumando todos los bufos y que una vez tengáis el capeo, si tenéis el capeo y casco de ataque incluido como yo, está bien. Yo ahora tengo 255 daño crítico por la acción de Scoffy. Si tenéis casco de ataque, pero tenéis 230 de daño crítico, está mal. Estáis forzando el casco de ataque porcentual, pero no llegáis a capeo de daño crítico, con lo cual tienes que meterle casco de daño crítico y cuando ya recién lleguéis a 250, 245 con casco de ataque, poner el casco de ataque. Y bien resumido, esto es Skirk. Ahora vamos a hablar de los equipos. Equipo que creo que Okram quiere ponerle nombre y llamarlo Intergaláctico. Un saludo, un guiño en el vídeo a Okram. Este equipo está bien que le ponga, yo también le he puesto nombres a equipos, me han funado, no pasa nada. Okram tiene respeto de la comunidad y mucha gente lo llamará así. Ese equipo, yo mismo hablé de él antes de que Okram le quiera poner el nombre. Yo no inventé ese equipo, pero mucha gente desde la beta lo jugó hace 2 o 3 semanas. Hay vídeos en el canal de hace más de una semana con ese equipo mencionado. Y es un equipo realmente que si se quiere llamar Intergaláctico, que se llame. Y básicamente es una Skirk soporte. ¿Qué es eso? Un Nubilet, Furina, Skirk, Nuker y Scoffy. Ese equipo tiene ahora mismo posibilidades de convertirse en el mejor equipo de Nubilet por encima de llevar a Citlali en Permafrost o de jugar Kazuha Mashilonen en el equipo de Nubilet Monohidro. Y es simplemente una Skirk bien construida donde tienes Furina, Scoffy, Skirk que suma el elemental +1 de Furina y de Scoffy, y una vez tiras el combo de Skirk daño, es decir, cuando haces elemental cargada y la ulti, un buen like, porque acabamos de coordinar esto perfecto para que lo veáis, y he bugueado la animación de la ulti para que la veáis fuera de cámara sin querer, no es... O sea, ha sido simplemente que lo acabo de hacer para el vídeo y ha salido sin querer, el poder del guión. Y Nubilet luego entra en campo y hace un DPS sostenido muy fuerte, pero normalmente los enemigos ya han desaparecido con el combo inicial con el nuqueo de Scoffy. Es un equipo espectacular y parece ser... Dije Scoffy, perdón, Skirk. Y parece ser que es el mejor equipo de Nubilet, también de los mejores de Skirk. Ahora, equipos de Skirk. Vamos a hablar con y sin Scoffy, pero haré un vídeo aparte de equipos de Skirk. Dejaré en los comentarios si es un equipo de Skirk. Básicamente, sin Scoffy pierde mucho, pero se puede jugar sin Scoffy. Si vais a jugar Furina, tenéis que tener en cuenta que aquí en vez de Scoffy debe ir un healer, y el healer que más cuadra a día de hoy es Charlotte, por el hecho de que te cura muchísimo y activa bien las cargas de Furina, pero también puede ir Kokomi o Bárbara, peores que Charlotte. Luego, en vez de Furina puede ir Yelan, que muchos preguntaréis, pero obviamente el best es Furina Scoffy. Y luego, Citlali, sabéis que hay aquí otra cosa muy extensa que es el famoso cuarto slot de Skirk. El slot más sólido actualmente es Citlali. Luego de Citlali es Yelan. Y cuando hablamos de Mona, y os he dicho que va a ser muy útil para Skirk, es muy útil, pero tiene varios condicionantes. El número 1 es que el enemigo debe estar congelado, y a día de hoy los enemigos del abismo son bosses que no se pueden congelar. Aparte también, en el nuevo endgame que saldrá, los enemigos tampoco se van a congelar porque son bosses gigantes. Y aparte también depende un poco de la C4, que te da 15 más de probabilidad al equipo. Entonces, si es C4 y los enemigos van a estar permanentemente congelados, entonces Mona puede ser best in slot. Pero como la realidad es que los enemigos no van a estar permanentemente congelados y no todos tendréis Mona C4, Mona es una muy buena alternativa por el set de nobleza y el cazador de dragones, pero está por debajo de Citlali y de Yelan en condiciones normales. Ahora, luego iría Mona y luego está Mualani, que Mualani también puede superar a Mona, pero tienes que tener una Mualani muy bien construida y nadie tiene este set para Mualani. Pero una Mualani, cazador de dragones, set de pergamino para bufar el daño elemental crío de Skirk, y que los substats esté muy bien construida a daño para que haga un mordisco, una ulti y pase a Skirk y le dé los bufos con el cazador de dragones, es también un cuarto slot súper poderoso. Y por último, y después de todo esto, está Shenhe como cuarto slot, que básicamente no está mal, te obliga a alargar la rotación de Skirk, y en el vídeo de equipos hablaré más de los pros y los contras de jugar a Shenhe con Skirk, pero bueno, no está mal, pero es peor que los anteriores. También puedes jugar Mika por la velocidad de ataque, Dahlia por la velocidad de ataque, el escudo para jugar calamidad de eso y liberar a Citlali para que una Mabuika pueda derretir en su mejor equipo con Mabuika derretidos.
y alguna combinación más que se me está escapando, pero lo principal del cuarto slot es este. Básicamente, ¿qué opino de Skirk? Opino que está muy fuerte, muy rota y que si juegas en sus condiciones óptimas de Skirk C0 arma, Furina C2 y Scoffy C1 con su arma, Skirk rivaliza con Nubilet como segundo mejor equipo del juego. Con Scoffy C0, Furina C0 y Skirk C0 puede rivalizar por encima de Varesa, quinto mejor equipo del juego, con Arlequino, cuarto mejor equipo del juego, y en algunas condiciones superarlo como tercer mejor equipo del juego por debajo de... Bueno, a la par, por ahí con Arlequino básicamente, a veces por encima, a veces por debajo. Es muy fuerte, más de lo que pensábamos, y hablaré más en profundidad de Skirk sin Scoffy en el vídeo de equipos de Skirk, que lo traeré prontito. Así que, poquito más, gente. Aquí tenéis la build, un poco más resumida, pero al grano, que es lo importante. Espero que disfrutéis muchísimo de Skirk, mucha suerte en las tiradas, convertir este vídeo en los comentarios en un flexeo de vuestras tiradas, a ver cómo han quedado, cómo han salido. Espero que hayáis tenido mucha suerte, y bienvenidos invitados a los streams, porque la Skirk que se sortea, que estáis preguntando mucho por todas las redes, se entrega a los ganadores en stream, así que venid a los streams, que ahí es donde podéis estar tranquilos disfrutando, y de vez en cuando voy regalando y entrando a la cuenta de la gente con las Skirk que van tocando. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, apoyarlo mucho los que habéis visto hasta el final, porque son las 7 de la mañana en España, no he dormido porque estaba haciendo stream con el banner. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.